Hola, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les habla su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. En esta ocasión vamos a tocar un tema interesantísimo, la transfiguración de Jesús. Y vamos a remitirnos a Lucas capítulo 9 a partir del versículo 28. Quiero destacar que también los evangelios de Mateo y Marcos hablan sobre esta importantísima y peculiar ocasión en que Jesús se transfiguró o cambió de forma. Leemos el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bendito sea el Señor. ¿Por qué escogió a Pedro, Jacobo y Juan? Mis amados hermanos y amigos, estos 3 apóstoles eran los más cercanos a Cristo. Eran los que estaban más preparados para ciertos acontecimientos de la vida de Cristo. Eran los más espirituales. Recordemos la ocasión en que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Dice la Biblia que no permitió que entrara a la casa de Jairo, donde estaba la niña muerta. No permitió que entraran sino Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Los demás apóstoles quedaron fuera. La multitud quedó fuera. Entonces, estos 3 apóstoles presenciaron cuando Jesús le dijo a la niña, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Ellos vieron cuando la niña se levantó. Qué bendición ver esa resurrección tan hermosa. Y también recordemos la ocasión cuando Jesús estaba en Getsemaní. Dice la Biblia que escogió a estos 3 apóstoles, a Pedro, Jacobo y Juan. Los tomó y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, velen conmigo. Y en esta ocasión, estos 3 apóstoles aparecen en este lugar y lo acompañan a ese monte donde Jesús subió a orar. El versículo 29 dice, y entre tanto que oraba, que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aleluya. Dice otro de los evangelios que su rostro resplandecía como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. Eso era algo maravilloso. Eso fue algo precioso, ver a Cristo en esa forma tan gloriosa. Y el versículo 30 continúa diciendo, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Amados, vamos a detenernos acá. ¿Por qué aparecen estos 2 personajes, Moisés y Elías? En este pasaje bíblico, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Cristo representa la gracia. La ley, los profetas y la gracia. Amados hermanos, no es casualidad que estos 3 personajes son los únicos en todas las Sagradas Escrituras que ayunaron 40 días, dice la Biblia. Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí ayunó 40 días y 40 noches. Vemos a Cristo en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Y vemos a Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, que estando debajo del enebro, fue fortalecido por un ángel que le trajo una comida. Elías comió y duró 40 días y 40 noches caminando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Mis amados, y con estos 3 personajes acontecieron cosas interesantes en la postrimería de sus días. Por ejemplo, sabemos que Elías fue arrebatado hacia el cielo en un torbellino, en un carro de fuego. Elías no vio muerte. Pero en cuanto a Moisés, dice la Biblia que Moisés subió al monte Nebo. Dios no le permitió entrar a la tierra de Canaán, pero sí ver la tierra de Canaán. Moisés visualizó la tierra de Canaán desde el monte Nebo y allí murió. Dice la Biblia que Dios lo enterró. Su cuerpo no fue hallado. El cuerpo de Moisés no se encontró. Muchos comentaristas bíblicos dicen que Dios lo hizo para que el pueblo no lo idolatrara. No idolatrara el cuerpo. Porque el pueblo de Israel tenía la tendencia a la idolatría. Entonces el cuerpo de Moisés no apareció. Quiero hacer un paréntesis aquí.
Hay personas que se preguntan, ¿cómo es posible que Moisés no entrara a la tierra prometida? Dios lo utiliza como libertador del pueblo de Israel. Dios lo utiliza para sacar al pueblo de Israel de Egipto, en donde estaba esclavo por 400 años aproximadamente. Y Dios utiliza a Moisés de una manera extraordinaria. Incluso en una ocasión Dios iba a destruir a Israel por desobediente, por idólatra. Y Moisés apeló ante Dios y Dios le dio una oportunidad al pueblo. Moisés fue un intercesor del pueblo, fue un guía excelente del pueblo. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Parece injusto. Hermanos, Moisés representa la ley. Y dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios. Esto no es casualidad. Ahora bien, el que Moisés no entrara a la tierra prometida no implica que Moisés se perdió. Moisés vio la tierra prometida y Moisés entendemos que se salvó, pero no pudo entrar. Pero observe algo, Josué sí entra, porque Josué representa a Cristo en cierto aspecto. De hecho, la palabra Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Y el equivalente de Josué, el nombre Josué hebreo, Josué es en hebreo, el equivalente en griego es Jesús, que también significa Jehová es salvación o Jehová salva. Es decir, Josué en hebreo, Jesús en griego. Entonces, quien llega a entrar al pueblo de Israel, a la tierra de Canaán, es Josué, que es tipo de Cristo. Pero Moisés no pudo. Moisés representa la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Mis amados, y Moisés fue enterrado por Dios en el monte Nebo. Nadie lo encontró. Pero también vemos el caso de Cristo. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. La tumba fue hallada vacía. Si usted va a Jerusalén, va a encontrar el Santo Sepulcro con un letrero que dice: no está aquí, pues ha resucitado. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Entonces, con estos tres personajes acontecieron cosas interesantes en la postrimería de sus días. El cuerpo de Moisés no aparece, Dios lo entierra. Elías no vio muerte, fue arrebatado al cielo. Y Cristo muere, pero resucita. Bendito sea el Señor. Muy interesante todo esto. El versículo 31 continúa diciendo: quienes aparecieron rodeados de gloria. Es decir, Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, de la partida de Jesús, que iba a cumplir en Jerusalén. Es decir, estaban hablando con Cristo sobre los acontecimientos que se avecinaban, cómo Jesús iba a ser crucificado en Jerusalén. Y dice el versículo 32, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Aleluya. Jesús transfigurado, su rostro resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Aleluya. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, es decir, llegó un momento en que Moisés y Elías se apartaron de Cristo. Y Pedro aprovechó para decirle algo a Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es conveniente que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Amados, Pedro estaba tan contento. Y esos apóstoles estaban tan contentos que tenían en poco quedar a la intemperie. Querían seguir disfrutando de esa gloria. Aleluya, qué maravilla. Estos 3 personajes. Hay quienes se preguntan cómo estos apóstoles reconocieron que esos 2 personajes que estaban con Jesús, que hablaban con Jesús, eran Moisés y Elías. Porque estos apóstoles nunca conocieron a Elías y a Moisés. Y algunos deducen que el Espíritu Santo les hizo entender a ellos que eran Moisés y Elías. Hay comentaristas que entienden que también por la vestimenta de la época, por ejemplo de Elías, se dice que vestía de una manera particular.
y Moisés también con la vestimenta de la época en que vivió. Pero yo creo, mis amados, que fue el Espíritu Santo que les hizo entender. Aleluya. De todas maneras, aquí estaba la unción de Dios de una manera especial. No es algo extraño entender que el Espíritu Santo les hizo discernir que esos dos personajes eran Moisés y Elías. Ellos lo entendieron así. Y continúa diciendo el relato bíblico. Mientras él decía esto, mientras Pedro hablaba con Jesús, vino una nube que los cubrió. Apareció una nube que los envolvió a todos. Y tuvieron temor al entrar en la nube. Y si usted va al Evangelio de Mateo, que como dijimos ahorita también habla de este episodio de la transfiguración, en el capítulo 17, verso 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Lo que pasa es que cuando la nube apareció, hubo una voz desde la nube. Dice el versículo 35 de Lucas 9:35, dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Imagínense el escenario. Pedro está hablando con Jesús. Aparece esa nube que los cubre a todos. Esa nube torna el ambiente hiperglorioso, extraordinariamente glorioso. El temor de Dios, el temor reverencial de Dios entró en los apóstoles. Y dice Mateo que cayeron al suelo. Dice de manera específica: se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Es decir, cuando la nube los cubre, caen sobre sus rostros, no ven a nadie. Y esa voz: he aquí mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Bendito sea el Señor. ¿Pero a cuál? ¿Cuál es el hijo amado? Había tres. Ahí estaban Moisés, Elías y Cristo. Pero la voz señala a uno: este es mi hijo amado. Aleluya. A él oíd, a él escúchenlo. Recordemos lo que dijimos. Moisés representa la ley, Elías los profetas y Cristo la gracia. Yo quiero acotar que la expresión la ley y los profetas era utilizada para todo el Antiguo Testamento. Y por ende, en el Antiguo Testamento encontramos el Antiguo Pacto. Mis amados, si leemos la regla de oro en Mateo capítulo 7, verso 12 me parece, dice: todo lo que vosotros queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Aleluya. Lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú con otros. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la Biblia. Esto es las Escrituras. Es decir, que la expresión la ley y los profetas equivalía a todas las Escrituras veterotestamentarias. Porque en la época de Cristo no estaba redactado todavía el Nuevo Testamento. Recordemos el episodio del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, donde el rico le dice a Abraham: yo tengo 5 hermanos en la tierra, envía a Lázaro para que les predique. Y Abraham le dice al rico: a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen. Pero Moisés y los profetas no estaban en esa época. Lo que pasa es que Moisés y los profetas representan las Escrituras, la Biblia. En otras palabras, tienen la Biblia, que lean la Biblia. Tienen las Escrituras, que obedezcan a las Escrituras. Entonces, la ley y los profetas representan o representaban las Escrituras. Y aquí la voz señala a Cristo: este es mi hijo amado, a él oíd. En otras palabras, él tiene algo nuevo que decir. Aquí entra el nuevo pacto. Él tiene algo nuevo, algo especial que decir. Jesús es el logo de Dios, el logos, la palabra encarnada. Es cierto que Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué significa esto? Que lo que estaba escrito en la ley y los profetas, Jesús vino para que se cumplieran en él esas cosas.
la parte profética, todo lo que estaba escrito acerca de Él en el Antiguo Testamento, Él vino a cumplirlo, es decir, que se cumple en Él. Él es el cumplimiento de todos los tipos y figuras que se encuentran en el Antiguo Testamento. Jesús es el maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. El maná es tipología de Cristo. La roca que emanó agua en Horeb es tipología de Cristo. El cordero sacrificado en la Pascua es tipología de Cristo. Y en todo el Antiguo Testamento vemos figuras y tipos que apuntaban hacia Cristo, tipos de Cristo. Es decir, que en la ley y los profetas, en las escrituras del Antiguo Testamento, vemos muchas partes, muchos versículos que aluden a Cristo. Entonces, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido para decir que eso no es de Dios, que eso no existe, sino para que se cumplan esas cosas en mí. Aleluya. Yo soy el cumplimiento de lo que está escrito en la ley y los profetas. Y aquí dice, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Él trae un pacto nuevo, el pacto de la gracia. A Él oíd, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que cuando la voz cesó, que los apóstoles están postrados, que están con el rostro en la tierra, que no ven a los tres personajes porque la nube los envolvió y el temor se apoderó de ellos. Cuando ellos se levantan, dice el versículo 36, estamos en Lucas capítulo 9, verso 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Aleluya. Es decir, que cuando levantan la vista, encuentran a Jesús solo. Ese es el Hijo amado. Aleluya. A ese fue que señaló el Padre. Observen que los personajes desaparecen después que la voz habló. La voz del Padre señalando al Hijo. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Los apóstoles están postrados. Cuando levantan la vista, ven a Jesús solo. A Él es que tienen que escuchar. Aleluya. Él es quien confirma el nuevo pacto. La gracia, bendito sea el Señor. Jesús representa la gracia. Muy interesante esto. Esto es muy interesante. Y dice el versículo 36, concluye, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este episodio es muy significativo, como decíamos al principio, en la vida de Cristo. Mis amados, Dios les bendiga a todos. No hay tiempo para más. Su hermano Ángel Darío Reyes estuvo con ustedes. Shalom Alejem.